Miren, les voy a contar una historia bien interesante. ¿Quién me trae una silla, por favor? Necesito una silla. A ver, gracias. Uy, qué buena onda. ¿Y la tuya? No, esta es tuya. Tú no te preocupes, una vacía. Aquí está. Fíjense que les tengo una historia muy interesante. Es la historia, una historia que viene en la Biblia. Todos sabemos que la Biblia es una Biblia. Todos sabemos que la Biblia... bueno, está bien, está. Ya sabemos todos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo que viene escrito en la Biblia, ¿es verdad o es mentira? Es verdad, es una realidad, es algo verídico, real, ¿verdad que sí? Entonces, tenemos que entender una cosa, y esta cosa es que tengo una historia bien interesante. ¿Cómo está la historia de hoy? Interesante. ¿Cómo está? Interesante. Entonces me tienen que prestar mucha atención. ¿Me van a prestar mucha atención? ¿Y ustedes? Muy bien. Fíjense, vamos a empezar desde el principio. Jesús, cuando hizo su ministerio en la tierra, Él estaba buscando personas. Escuchen bien esto, por favor. Estaban buscando personas para enseñarles. Y no para enseñarles cualquier cosa, sino para enseñarles a ser líderes. ¿A enseñarles a ser qué? Líderes, ¿verdad? Y a esas personas que Jesús enseñaba, nosotros les llamamos discípulos. ¿Cómo les llamamos? Discípulos. ¿Quién me puede decir el nombre de un discípulo de Jesús? A ver, ¿quién? Andrés, muy bien. Juan. Pedro. Oye, fíjate, vamos a hablar de Pedro hoy, ¿sí? Una cosa muy interesante. Escuchen. Ustedes saben, otra pregunta. ¿Ustedes saben a qué se dedicaba Pedro antes de ser discípulo de Jesús? ¿Qué era? Pescador. Claro que sí. Pedro era un pescador. Y fíjense nomás que los ayudantes que tenemos hoy aquí, ya pueden correr, que los ayudantes que están aquí hoy, ellos nos van a mostrar, escuchen bien, ellos nos van a mostrar ese día en que Jesús invitó a Pedro a ser uno de sus discípulos. ¿Quieren escuchar la historia? Ya verán qué historia más emocionantísima que les voy a contar. No había micrófono en el mar, pero la gente estaba muy calladita. Y aquí, como los niños no están calladitos, tenemos que usar micrófono, ¿verdad? Tenemos que estar calladitos todos, ¿está bien? Bueno, estaba Jesús. Fíjense, esto lo dice... ¿Quién lo dice? La Biblia, la palabra de Dios. Estaba Jesús al lado del lago de Genesaret. Ahí estaba Él, a un lado del lago. Y entonces Jesús se sentó en una barca y empezó a enseñar. ¿Saben una cosa? Había una gran multitud ahí al lado de Jesús, y muchos venían para escuchar la palabra de Dios, para escuchar el mensaje de Dios, y otros muchos venían para ser sanados porque estaban enfermos. Pero más y más personas, ellos venían a escuchar a Jesús porque Jesús tenía un mensaje bien emocionante. Entonces Jesús se sentó y Él empezó a hablar sobre las verdades del reino de Dios. Y todos estaban bien atentos, por eso ellos no usaban micrófono. Todos estaban atentísimos a lo que Jesús estaba platicando. Entonces, cuando Jesús terminó de platicar, entonces Él le dijo a Pedro: Pedro, métete a lo más profundo del lago y echa tus redes para pescar. Porque no habían pescado nada durante toda la noche. Y le dijo Pedro: Señor, toda la noche hemos estado intentando pescar y no hemos pescado nada. Pero porque tú no nos dices, en obediencia a ti, nosotros echaremos las redes. Y entonces ellos echaron las redes y empezaron a pescar tan cantidad de peces que las redes se rompían de lo pesadas que estaban llenísimas de peces. Claro, Pedro y sus amigos se dieron cuenta de que esto era un gran milagro de parte de Dios. ¿Y qué crees? Ellos tuvieron
un poquito de miedo cuando vieron tal milagro. Y entonces, mira lo que hizo Pedro, escúchame bien. Pedro entonces cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, porque soy pecador. Pero Jesús, ¿sabes? En vez de regañarle, Jesús lo animó y le dijo: Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Imagínate qué cosa tan tremenda, ya Pedro iba a ser pescador de hombres. Entonces Pedro, escuchen bien, Pedro y sus discípulos, desde ese día, ellos se convirtieron en discípulos de Jesús. Ellos ya fueron seguidores de Jesús. Ellos dejaron todo y siguieron a Jesús. ¡Qué cosa tan tremenda! Y ahora yo les quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Nosotros estaríamos dispuestos a dejar todo por amor a Jesús? ¿De veras? ¿De veras? Y me refiero no de una manera literal de dejar nuestra casa y nuestra familia. No. Me refiero a que Jesús sea lo primordial, o sea, lo primero en nuestra vida. Que cuando vayamos a hacer cualquier cosa, decir incluso una mentirijilla, escuchen bien esto, o un pecado, una grosería, una mala palabra donde ensuciamos nuestro corazón, pensemos: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Eso es poner a Jesús en primer lugar. Eso es lo primordial. ¿Saben a lo que viene toda esta historia? De que nosotros sí debemos de dejar todo en manos de Jesús. Y nosotros, además de creer en Cristo, escuchen, ¿todos aquí creen en Dios? ¿Todas aquí creen en Dios? Bueno, pues aparte de creer en Dios, nosotros debemos de confiar en Él. ¿Debemos de qué? De confiar. ¿Debemos de qué? De confiar. ¿Y qué creen? Hay una cosa más. Y tenemos que obedecerle. ¿Y conmigo? ¿Y aquí? Obedecerle. Entonces tenemos primero que creer. Di conmigo: creer, confiar y obedecer. Eso quiere decir que Jesús es lo primero en nuestras vidas. Lo primero es creer, confiar y obedecer. A ver, la última: creer, confiar y obedecer. La última: creer, confiar y obedecer. Aquí fue una historia bien bonita. Aquí fue una historia bien preciosa, ¿sí o no? Sí. Una historia bien bonita, porque Dios quiere tomar el control de nuestras vidas y enseñarnos a ser discípulos de Él. Vamos a ponernos de pie rápido, todos de pie, y repitan conmigo: Señor Jesús, desde hoy voy a creer, voy a confiar y voy a obedecer. Gracias, Señor. Amén. Vamos a dar un aplauso a Dios, ¿verdad?